Ok. Pues bueno, vamos a platicarles un poquito respecto a este tema de las pensiones que ya trae, pues bueno, ciertas dudas, hay mucha incertidumbre, hay tanta incertidumbre que me llega gente corriendo diciéndome que se quiere llevar su dinero de la Afore porque el gobierno se lo va a robar, así con esa expresión, ¿no? Y pues bueno, el tema de esta pequeña charla que tenemos el día de hoy, es enfocarnos un poquito en la ley 97. Digo, si quieren preguntarme también de la ley 73, no tengo ningún problema, pero bueno, el principal objetivo es hablarles un poquito de cómo vienen ciertas cuestiones referente a reformas que se empezaban a mencionar desde el mes de enero, si no me recuerdo, que se iban a realizar. Se presenta por ahí el 5 de febrero una iniciativa de reforma a nivel constitución política, y entonces, pues bueno, todos nos pusimos así medios... Bueno, en enero por ahí dice nuestro señor presidente que en su momento él prometió en su campaña política que los mexicanos tendríamos que irnos con nuestro último salario, ¿no? Y eso fue una incertidumbre impresionante, porque yo tenía personas, pues, realizando ciertas estrategias de modalidad 40, ciertas estrategias en ciertas cuestiones. Dijeron, no, ya no quiero, ya me voy a salir porque el señor presidente nos dijo que nos íbamos a ir con nuestro último salario. Dije, no, espérate, ni siquiera hemos visto cómo se presenta este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, iremos platicando un poquito de estas incertidumbres, como se han mencionado, ¿no? Partiendo de ciertas cuestiones, en este año 2024, pues bueno, fue aprobado el presupuesto más grande en materia monetaria que se haya tenido en este país, llegando a los 9.07 billones en 2024, y pues bueno, dijimos, pues bueno, ahora sí va a haber, pues para ciertas necesidades, ¿no? Que tiene este país a nivel egresos, pero resulta que de esos 9.07 billones, tarda de cambiar, o sí está cambiando, ¿verdad? Sí, creo que sí. De esos 9.07 millones, pues casi 2 billones son para el tema de pensiones, que en lugar de que vaya a la baja, va a la alza, ¿no? Y esto se ha convertido, pues bueno, ya tiene un rato en ser una bola de nieve que va haciéndose más grande, más grande, más grande, y se han venido haciendo varias cuestiones referente a la ley 97. En su momento por ahí se mencionaba ciertas cuestiones referente a eh, por qué o cómo atacamos directamente este importe que en lugar de que vaya disminuyendo, pues bueno, va creciendo, ¿no? Una de las principales razones de la ley 97 por la cual nace es que ya no había lana, ¿no? Para pagar las pensiones como en su momento se pagan o se calculan para la ley 73. Recuerden que para la ley 73 sí existe una metodología de cómo determinar una pensión basada en 3 elementos principales. Las semanas cotizadas que tú cotizaste, valga la redundancia, en toda tu vida laboral, que es el elemento más importante, o de acuerdo al cálculo que se hace es el efecto que tiene un mayor impacto. En la edad en la cual tú te quieras pensionar, no es lo mismo irte a los 60, a los 61, 62, 63, 64, 65, va incrementándose un 5%. Cuando tú te pensionas por cesantía en edad avanzada es de 60 a 64 años, y cuando tú te pensionas por vejez es a los 65 años, ¿no? Y bueno, partes de este cálculo que arroja la ley 73, pues si te vas a los 60 años se multiplica por el 75%, si te vas a los 61 años se multiplica por el 80%, y así hasta a los 65 años por el 100%, ¿no? Entonces, básicamente, pues bueno, en materia de pensiones, en su momento dijeron, pues bueno, falta un rato para que las personas empiecen a pensionar, todas las personas que empiezan a laborar, pues bueno, van subsanando este importe de las pensiones hasta que se vuelve un cuello de botella, y por ahí, pues bueno, a partir de 1992 se empieza a crear un poquito del sistema de ahorro para el retiro. En un principio se administraba directamente por los bancos, donde las empresas depositaban a los bancos, que es cuando vemos ahí en su estado de cuenta de la Afore que dice SAR 92, ¿no? Ya posteriormente, a partir del 1 de julio de 1997, nacen lo que son las llamadas AFORES, que son las que administran directamente, pues bueno, estos recursos, ¿no? Y hay muchas personas que esos recursos del 92 al 97 se perdían, ¿no? Porque en muchos casos, si tú ves un estado de cuenta de tu Afore,
pues nada más tengo SAR 97 y luego ves su constancia de semanas cotizadas y empezó a chambear desde el 86, ¿no? ¿Y dónde quedó tu SAR 92, ¿no? Y bueno, ahí es tema de ir a solicitar que la FORE es la obligada a en su momento estar solicitando la aclaración al banco que en su momento regrese, ¿no? Porque nada más echaron la bolita y ahí hubo un sinnúmero de dinero que se perdió. ¿Dónde quedó la bolita? Sabrá Dios, ¿no? Y hay mucha gente que no reclama esos importes. No estamos hablando de millonadas, ¿no? Pero bueno, si es un importe que se va a hacer, que se incremente un importe que yo voy a poder retirar por la ley 73, que es el SAR, pues bueno, es siempre bienvenido, ¿no? Y es un trámite, pues bueno, que se realiza directamente con tu Afore, que es la obligada a la recuperación de este SAR 92, ¿no? Entonces, bueno, derivado de este tipo de situaciones, pues bueno, nace la famosa ley 97, donde la ley 97, pues bueno, inclusive había promoción un poco, o difusión es la palabra correcta, un poco, pues silenciosa, ¿no? Donde te decían, la obligación de tu pensión ya es tuya. Tú tienes que administrar tu Afore porque esa va a ser tu pensión, ¿no? Bueno, y eso, pues bueno, en su momento, pues se ha llevado a la ligera, ¿no? Hasta que de repente, pues bueno, ya llegamos al 2021, cuando empiezan ya a pensionarse, de acuerdo al 1997, al llegar a 2021, se empiezan ya a cumplir, en teoría, las semanas mínimas que te piden para pensionarse por la ley 97, que en su momento eran 1,250 semanas cotizadas. Uno de los principales problemas de todo esto de las cuestiones de la Afore es el rango mínimo de los cuales se alimenta, ¿no? Donde básicamente sumando las aportaciones hasta antes del 2023, hasta 2022, se alimentaban, pues bueno, del 6.5%, ¿no? Donde el patrón aportaba el 5.150, el trabajador el 1.125 y por ahí gobierno con su cuota social el 0.225, ¿no? Y bueno, derivado de este tipo de circunstancias, se dan cuenta, que aunque no lo crean, que las semanas que en su momento se pedían para la ley 97, que aparentemente son 1,250 semanas, dices, pues son 24 años, aproximadamente 24 años y medio, ni modo que no en su momento los llegues a cumplir, ¿no? Laboralmente. Si empiezas a chambear, ejemplo, a los 20, pues 20 más 24, 44. Si empiezas a chambear a los 25, pues así te vas, ¿no? Y es un tema, pues bueno, que dijeron, pues no hay tema, ¿no? Porque realmente para la ley 73 te pedía 500 semanas cotizadas, como lo menciona ahí la diapositiva. Para la ley 97 pedía 1,250, porque pues decían, pues tienes que cambiarle más, ¿no? Pero el problema es que de repente se dan cuenta, ahorita en 2021, que aparentemente han pasado los 24 años desde 1997 al 2021, y donde ya empiezan a llegar las primeras personas que se van a pensionar por esta ley de 1997, quedan impresionantes las personas que están o que no iban a llegar a estas 1,250 semanas. ¿Por qué? Pues por cómo se maneja todo en este país, ¿no? Tenemos muchos trabajadores que no, en su momento, parchados, que hay muchos tiempos muertos que a lo mejor sí chambearon, pero que el patrón no les dio seguridad social, muchos que ni siquiera tuvieron seguridad social nunca, inclusive ley 97 no es para chaviza, ¿no? Hay muchas personas que a lo mejor empezaron a chambear desde hace mucho tiempo, pero a lo mejor su primera relación laboral fue después del 1 de julio de 1997 y eso corresponde que perteneces a la ley 97, ¿no? Hay personas que dicen, el tercer y cuarto dígito de tu número de seguridad social es a qué ley pertenece. En la mayoría de los casos sí, pero no es una regla general, porque hay muchos casos que a lo mejor la universidad en la cual nosotros estudiamos nos dio a lo mejor un seguro facultativo y desde ahí se te generó tu número de seguridad social y ese número de seguridad social puede ser el mismo en la mayoría de los casos y pues cuando tú a lo mejor, porque me llegó un caso, ¿no? De una persona que me decía, oye, es que acabo de tramitar mi pensión, ya le invertí yo a modalidad 40, casi 700,000 pesos, y el asesor, porque se fue con el tercero y cuarto dígito, pues le dijo, porque mencionaba ahí que era tercer y cuarto dígito, decía 95, ¿no?
Y entonces le dijo, pues métete a modalidad 40 y estuvo cotizando 5 años con el importe más alto y pues bueno, ya son importes que se van a estar incrementando, ahorita los mencionamos por qué. Y cuando va a tramitar su pensión le dicen, es que en 97 tienes derecho a una pensión de 4,000 pesos. Pero es que a mí me dijeron, pues es que donde ves realmente cuál fue tu primer chamba es en la constancia de semanas cotizadas y te tienes que ir hasta abajo. Si ese de un primer trabajo que está hasta abajo, tú dices, no, es que tengo otro, pues hay que chambearle, hay que ir a la delegación, hay que meter una solicitud donde se te aclare y se te regresen esas semanas que a lo mejor no se están considerando, ¿no? Pero no es regla general que tercero y cuarto dígito te dé como consecuencia a qué ley perteneces, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cuestiones de las semanas cotizadas hace pues que se modifique, por ahí venga la primera modificación de la ley 1997 en el diciembre de 2020, aplicable para 2021 y aplicable para 2023, ahorita vemos cómo entran básicamente, donde disminuyen las semanas cotizadas, ¿no? Derivado de este tema que les decía, pues que había muchas personas que no iban a llegar por ese tipo de situaciones de que no estuvieron mucho tiempo dados de alta y este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, en el 2021 empiezas con 750 y la propia reforma que se hace, repito, la primera, te dice que se va a incrementar 25 semanas hasta llegar al 2031 en 1,000, donde vas a quedar estancada ya en 1,000. Y eso trajo como consecuencia que muchas personas que a lo mejor en su momento ya habían hecho varias gestiones para recuperar o para tramitar una pensión y recibir una negativa de pensión, se abría una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tenía 780 semanas cotizadas en el 2021. En su momento para la ley 73 no me otorgaron una pensión porque está fuera de conservación de derechos. Conservación de derechos es de tu última baja, a los 60 años tienes un tiempo para tramitar una pensión, y si no, ya pasó este tiempo, al momento de tramitarla te van a dar una negativa, ¿no? O a lo mejor, pues, erróneamente, pues hice una simulación con un patrón no existente para recuperar mis semanas, un año, y tramité mi pensión y resulta que se dieron cuenta que siempre no, y pues ya ahí se quedó, ¿no? Y ya no tramité mi pensión, ¿no? Y entonces a lo mejor solo hay 73, solo hay 97, y resulta que si yo voy y tramito mi pensión, me la van a dar supongamos ahorita 2024, si yo tengo 850 y en su momento me dio una negativa por circunstancias, ¿puedo tramitarla? Sí, claro. Recuerden que para la ley 97 no hay conservación de derechos, derivado que las pensiones se derivan de los recursos que tiene tu Afore, ¿no? Entonces, hay muchas pensiones que se recuperaron con esta reforma. Hablo de pensiones chiquitas, ahorita vamos a estar viendo, estamos hablando de unas pensiones grandes, pero bueno, ya en el mejor de los casos, pues bueno, eran personas que en su momento pues, ya estaban desanimadas, ya no hicieron las gestiones a lo mejor erróneas por una mala asesoría o por varias circunstancias que en su momento, pues bueno, se llevaron a cabo, ¿no? Y con esto, pues bueno, pudimos haber o poder conseguir una pensión, digo, por importes menores, pero al entrar en esta disminución de semanas y cumplía con los requisitos, se podía tramitar una pensión para la ley 97, ¿no? Y otro tema que ahorita, pues bueno, es un dolor de cabeza para los patrones, es que ven que los recursos de la FORE, como mencionábamos en un principio, que se alimentan solamente del 6,5%, dicen, pues hay que meterle más dinero a la FORE. Recuerden que para la ley 97, todos los conceptos que están dentro de la FORE, nada nos van a regresar, ¿no? Todo eso se le va a otorgar al gobierno para que él nos esté pagando una pensión. Bajo ahorita vamos a estar viendo las maneras en cómo yo puedo pensionarme por la ley 97. Entonces, bueno, esos recursos que se alimentan, pues imagínense, si estoy en salario mínimo y solamente le aporto de 6,5 cada 2 meses, pues son importes muy bajos o en un porcentaje muy alto los recursos que cuentan la mayoría o en un porcentaje, repito, muy alto, que cuentan con importes altos dentro del estado de cuenta de su Afore, ¿no? Todo va en función al salario también con el cual estás dado de alta, pero desgraciadamente ya vemos que a lo mejor ni siquiera estás dado de alta con el salario que te corresponde, o a lo mejor no se están considerando las famosas comisiones para integrar el salario base de cotización y varias cuestiones, ¿no? Que en su momento hacen que a lo mejor pues las aportaciones no sean las correctas, ¿no? Y por ahí también en diciembre de 2020 para enero de 2021,
pues se hace un incremento a las cuotas patronales en el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, que bueno, es básicamente el seguro junto con el SAR que aparecen dentro del estado de cuenta y que, pues bueno, se administran para otorgar esta pensión, ¿no? Este 1.09% que básicamente se va a incrementar, entra a partir de enero 2023. Llevamos 2 años y los patrones ya quieren correr, básicamente porque el efecto realmente no es el 1.09, el efecto básicamente viene entre el 9 y el 11%, básicamente porque se incrementa la tasa del 1.09, pero cuando tú multiplicas el importe por la tasa, el efecto es diferente, ¿no? Y eso ha traído como consecuencia, pues bueno, ciertos incrementos fuertes, que el único que está absorbiendo esta reforma es el patrón, porque en ningún momento se habló de que el gobierno fuera también a aportar más, inclusive por la cuota social que era mínima también se quita a partir del 2023, ¿no? Entonces, bueno, toda la carga de que el importe que recibes mensualmente en las AFORES se incremente, pues bueno, fue directamente para el patrón, ¿no? Y se espera en su momento del 3.150 a llegar al 11.875 en 2030. Estamos hablando de casi 8 puntos porcentuales, ¿no? Si lo multiplicamos por el 10%, pues ya imaginarán qué importe se está pagando de seguridad social. Y luego la pregunta es, ¿realmente implica un beneficio en la pensión? Ya cuando realmente haces números, pues no, simplemente son importes que van a gobierno y que realmente las pensiones no se van a mejorar en un importe considerable. Y sobre todo, ejemplo, para la ley 73, este seguro de cesantía en edad avanzada y vejez no se puede estar retirando. SAR sí, pero el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez no. Entonces, para la E73 es un incremento que lo único que hace es que vaya más dinero para gobierno. No tiene ningún efecto a favor para el trabajador, que es ley 73, el hecho de que esta reforma vaya a tener más dinero, su afore, porque es un importe que no va a poder retirar, ¿no? Entonces, bueno, esas son dos principales razones que se hacen en la reforma de diciembre de 2020 aplicable para enero 2021 y para enero 2023, referente al tema de hay que hacer algo para que en su momento se cumplan las semanas cotizadas y para que en su momento haya un importe mayor dentro del estado de cuenta de la Afore y tengan, en teoría, una pensión mayor, ¿no? Básicamente es la primera reforma que se hace, ¿no? La mejor forma de predecir tu futuro es creándolo. Y esta es una frase que tendría que aplicar Ley 97. Ahorita explicamos por qué. La manera en cómo tú te puedes pensionar para Ley 97, en teoría son tres, pegándole a la cuarta, que hoy en día nadie le entiende porque es un verdadero trabalenguas, la reforma que acaba de salir en abril 2024. Ahorita lo platicamos por qué. La primera manera en cómo tú te puedes pensionar para la ley 97 es mediante una pensión vitalicia. Esta pensión vitalicia te habla un poquito ahí la ley del seguro social, referente a que tú vas a ir con tu superestado de cuenta de tu Afore y vas a contratar a una aseguradora y la cual le vas a decir, aquí están mis recursos de mi Afore, necesito una pensión vitalicia de por vida, ¿no? Entonces ya cuando vean tus recursos de tu Afore haciendo cálculos de lo que le invierto, el interés y esas cuestiones, pues te van a dar una pensión muy baja. O en todo caso, casi que te van a decir, híjole, mejor no, ¿no? Por realmente los importes que son muy bajos en un porcentaje muy alto, ¿no? La segunda manera en cual tú te puedes pensionar por la ley 97, que es la que en su momento, antes de la reforma 2020 para 2021, nos íbamos a ir la mayoría que estamos en la ley 97, es una pensión por retiro programado, donde básicamente el retiro programado es, o te menciona, eh, que de acuerdo a tus recursos con los que cuenta el estado de cuenta de tu Afore, en este caso, en este ejemplo que estamos mencionando, supongamos que una persona dice, yo a los 60 años ya me voy, que una persona tuvo 1,200 semanas cotizadas a lo largo de su vida laboral, que es ley 97, ¿no? Entonces, bueno, estos son básicamente los
conceptos que aparecen dentro de tu estado de cuenta del Afore, cesantía en edad avanzada y vejez, que repito es el que se está atacando referente a que se ha incrementado las cuotas por parte del patrón, para el trabajador no. Y siempre he dicho yo un tema en el aspecto de decir, el patrón, el trabajador siempre ha aportado un 1.125%, o sea, nada. No tendríamos que tener un poco la cultura de entender también, envolvernos o empaparnos un poquito de cómo está el sistema de pensiones y como trabajadores estar aportando más, y no hablo tanto de aportaciones adicionales, ¿no? Que ese es, bueno, es un tema ya también efectos fiscales y tipo de cuestiones, pero luego cuando vemos cómo se manejan las afores, pues bueno, se nos quitan las ganas de meter aportaciones adicionales, ¿no? Pero a lo que voy es que un 1 punto no es nada, ¿no? Pero pues bueno, son temas un poco complicados, de repente el gobierno, y menos en épocas electorales, va a decir, pues incrementen también la tasa al trabajador, ¿no? Pero a lo mejor sería un poco congruente también entrarle un poquito a estarle poniendo, ¿no? Si vemos cómo está el tema, pues bueno, es un poco de repente de conciencia, ¿no? Pero bueno, entonces, supongamos que estos son los conceptos: cesantía en edad avanzada y vejez, SAR, cuota social. Sumando los tres, en teoría, un ejemplo general, dice aquí que tenemos 705,000 pesos, ¿no? Supongamos que esta persona tiene un promedio de vida de 180, dividimos 705 entre 180 y bueno, la pensión es de 3,917 pesos. Ojo, a partir de hace 3 años, si no me recuerdo, 3 o 2 años, ya también aparece el concepto de Infonavit en el estado de cuenta de la Afore. Nunca he entendido el por qué, pero ahí apareció, ¿no? Se supone que son dos instituciones diferentes, pero ahora resulta que su cuenta de viviendas también se ve como un ahorro. Aguas porque en teoría para la ley 97 están agarrando el Infonavit y no lo están regresando, ¿no? Cuando en teoría, pues es que no es un ahorro, o sea, sí es un ahorro, pero que tiene un fin, que es el que te otorguen un crédito a la vivienda. Y simplemente también lo están sumando para que lo dividamos y en su momento te toque esto, ¿no? Yo soy mucho de la idea de que mejor se saque un terrenito o que se saque una casa antes de que también se lleven este dinero del Infonavit, que se está poniendo un candado para no otorgar a la ley 97, ¿no? Entonces, siempre menciona positivo de la oportunidad, que todavía te den, de acuerdo a tu edad, un crédito, mejor sácalo, porque si no este importe no te lo van a regresar. Bueno, sí se regresa mediante un recurso que tienes que interponer, pero no tendrás por qué hacerlo. Nunca he entendido por qué también lo encasillaron directamente aquí, ¿no? Pero bueno, parte de las reformas también del 2020 para 2021 dicen, híjole, ya vimos que estas pensiones son muy malas, ¿no? Por más que le metamos, pues bueno, está un poco complicado, ¿no? Y por ahí nace la famosa pensión garantizada para ley 1997, donde ya vimos que, de acuerdo a la vitalicia, pues la aseguradora no le da casi nada, de acuerdo a sus ahorros que tiene en su estado de cuenta de su Afore, el retiro programado, pues también es muy bajo, pues vamos a darle una mínima garantizada, que digo, ¿para qué pones tablas? Aplica lo mismo que la ley 73, ¿no? La ley 73, aunque la pensión sea más baja del salario mínimo, para la ley 73 no puede haber una pensión más baja del salario mínimo, ojo, del año en que tú te pensionas. Por ejemplo, si soy ley 73 y yo hoy me quiero pensionar y me da una pensión de cálculo, metodología, donde sí lo hay, de 4,000 pesos, pues te van a dar mínimo 7,300, que es el salario mínimo, más un 11% por ahí que puso Fox en su gobierno, te da como 8,400 pesos, ¿no? Y que ahí también hay otro tema, porque recuerden que las pensiones se actualizan en base a la inflación, es decir, al efecto de la UMA, y no en base a los incrementos del salario mínimo. Entonces, del 2023, la pensión pues se actualizó nada más el 4,66%, que fue la inflación que hubo, y resulta que el de 2024 ya tiene una pensión más alta, ¿no? Porque es con el nuevo salario mínimo. Y ahora sí, de ahí, pues bueno, se actualiza conforme a la inflación. Entonces, bueno, pues no, era más fácil, pero bueno, es mucho más alto el que tú dijeras, pues bueno, mínimo dale la pensión del salario mínimo, y pues no, no. Esta pensión garantizada se publica por ahí una tablita, que es esta, donde te dice, pues bueno,
si tu retiro programado es más bajo tu pensión que esta tablita, pues llévate mínimo esta pensión garantizada, que también sale dentro de las reformas del 2020 aplicables para 2021, donde te menciona 3 elementos principales para la cual tú vas a determinar esta pensión mínima garantizada, en la cual es la edad, las semanas cotizadas, y aquí, ojo, agarra el promedio de toda tu vida laboral del salario, que también es todo un tema, porque pues si yo empecé a chambear del 97, pues a lo mejor estaba dada de alta con 60 pesos, con 80 pesos, pero la propia ley te dice que se va a actualizar conforme a los índices cada uno de los años a la fecha en que te pensiones, ¿no? Y es un megacálculo que no sé si el sistema lo puede hacer, pero bueno, me imagino que sí, ¿no? Pero bueno, a lo que ves que se actualiza a 2024 y en base a eso, pues bueno, tendrías por aquí de una UMA a 1. Perdón, de un salario mínimo a 1.99 UMAS. La segunda capa es de 2 UMAS a 2.99 UMAS. La tercera de 3 a 3.99, la cuarta de 4 a 4.99 y la 5 de 5 UMAS en adelante. La UMA ahorita está en 108, si no mal recuerdo, por 5 es que las personas ganen más de 550 pesos, entre ellas en el último renglón. A lo mejor, por ejemplo, en esta primera columna donde dice 1000, entran de 750 a 1000, ¿no? De 750 semanas a 1000, ¿no? Y luego, Omar, mande. perdón que te interrumpa, no vemos la tablita, Ah, ¿no nos se ve? quedamos en las semanas cotizadas. A ver, permíteme. Deja ver, ¿por qué no? ¿No se ve todavía? A mí me parece. Ahí ya dice Ya. modificación al Ah, monto. ok. Entonces deja. Gracias. Esta es la famosa tablita. Ujú. Repito, aquí está la primera columna, dice 1000 semanas, y aquí aplicaría desde 750 a 1000, entrarían aquí. Y se incrementan 25, 25 hasta 1250 o más. La edad de 60 a 65, cada una de las 5 categorías. Lo único que se divide es si tu promedio de todo tu salario está de un salario mínimo a 1.99 UMAS, de 2 a 2.99, y esto es lo que les mencionaba, ¿no? Entonces, 5 UMAS son como 545 pesos, a lo mejor si tengo 1200 semanas. De hecho, el ejemplo que les mencionaba, tenía, si lo recuerdan, 1200 semanas, tenía un promedio de 5 UMAS y se fue a los 60 años. Entonces, su pensión sería de 7,417 pesos, que es mayor a los 3,000 que le daba el retiro programado, ¿no? Pero bueno, aquí hay que jugar con este tipo de características, ¿no? Dónde entrar. Alguna vez escuché un asesor de mis amigos del IMSS que dijo, es que la modalidad 40 no es para la ley 97. Y que pues ahí está un artículo, ¿por qué dices que no? ¿No? No precisamente la modalidad 40 se ocupa para aumentar el salario del promedio de los últimos 5 años. Si yo soy ley 97 y me faltan semanas, o quiero pasar de la tablita de 1225 a 1250, porque en lugar de llevarme, bueno, es que incrementé un poquito, pero bueno, ya de 500 en 500, pues yo puedo cotizar con el mínimo dentro de modalidad 40 con la única finalidad de incrementar semanas, ¿no? Y es válido también, ¿no? Entonces sí es aplicable la modalidad 40 para el 97, pero tiene otro fin, a lo mejor, o a lo mejor me faltan semanas para llegar a las 1000, ¿no? Y en todo caso, pues bueno, me meto a modalidad 40 si me lo permite, si no han pasado 5 años de mi última baja y podía llegar a este tipo de pensiones, ¿no? Entonces, son características que se menciona y pues bueno, en un porcentaje muy alto de la ley 97, pues nos vamos a pensionar con esta tabla, ¿no? Esta tabla está actualizada, la que está aquí hasta 2021, se supone que se va a actualizar en base a la inflación, que ha habido varios temas de decir por qué las pensiones no se actualizan conforme al salario mínimo, que sería lo correcto, ¿no? Pero ya saben, desde que se puso por ahí
la famosa, desde la Constitución, entre la UMA y el salario mínimo, donde varias cuestiones fueron modificadas y fue muy cuestionable el por qué no por qué aplicabas a temas salariales, ¿no? Si en teoría tendrías que aplicar, bueno, se han hecho varias cuestiones, recursos, pero bueno, se ha quedado en que la actualización sigue siendo conforme a la inflación, ¿no? Entonces, esta tablita, en la mayor de los casos, nos vamos a ir ahí. Esta tablita hizo que, de acuerdo a las semanas, muchas personas volvieran a tener derecho a una pensión, y esa tablita hay que cuidarla, porque, repito, en la mayoría de los casos nos vamos a ir con estas pensiones, ¿no? Las pensiones Ley 97 son un ingreso, o así siempre lo hago yo saber. Tendrías que estar tú como obligación teniendo más ingresos. ¿Qué son más ingresos? Sobre todo, pues para personas que a lo mejor empiezan a chambear, pues crear un poquito de cultura que tendríamos que tener ciertos planes de retiro privados que en su momento son mejores desde un punto de vista personal que realmente la administración de las Afores. Ustedes han visto en sus estados de cuenta de las Afores que en muchos meses, inclusive en años, en épocas de pandemia o en varias circunstancias, tenemos un rendimiento negativo y en lugar de que crezca, disminuye y disminuye y disminuye. Pero pues, lógicamente son pues inversiones a largo plazo que se supone que en algún momento se va a recuperar, ¿no? Pero bueno, son, repito, se mencionaba mucho que casi el 55%, más o menos, estaba invertido de las CIEFORES en instrumentos de gobierno, ¿no? Y en estas cuestiones que en su momento mencionaba por el presidente, decían, es que van a desaparecer las AFORES, ¿no? Como es un dinero que se le debe a las AFORES, pues mejor que haga que el gobierno lo administre y ya no se le tiene que pagar. Como en su momento fue por ahí el famoso aeropuerto que iba a ser Peña Nieto, que en su momento había un importe muy fuerte invertido por parte de las AFORES. ¿Por qué? Porque las AFORES compran CETES, el gobierno pues tiene la obligación de esos CETES regresarles con un rendimiento y que esa lana de los CETES los ocupa pues, para obras públicas o para alguna necesidad que se requiera gobierno. Y en su momento, pues bueno, cuando nuestro nuevo presidente, pues bueno, cancela esta obra, pues era un tema, ¿no? ¿Quién va a regresar ese dinero? Por eso decían que salía más caro el caldo que las albóndigas el hacerlo que el cancelarlo por contratos con proveedores, con contratos con... y aparte regresar la lana que en su momento fue un financiamiento, ¿no? Pero bueno, se supone que para eso está nuestra Superconsar, que es la del sistema financiero mexicano que regula todas estas afores para que se inviertan en instrumentos seguros, que en teoría son de gobierno, en la mayoría de los casos, para que no haya este tema de que se vayan a perder los recursos, ¿no? Entonces, así está básicamente esta manera, que quede claro, de podernos pensionar para el 97 es la misma, no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a estas cuestiones que se vienen para este año, repito, nada más como introducción, por ahí en el mes de enero salen esas cuestiones que se llaman la mañanera, donde menciona el señor presidente que pues, todos los trabajadores tendríamos que irnos con nuestro último salario. Ya posteriormente, cuando se presentan las iniciativas de reforma a materia de manera de constitución, donde aclara que en su momento nadie podría irse, bueno, todos nos vamos a ir con nuestro último salario o hasta el promedio del salario de los trabajadores que están dados de alta en el IMSS. Ejemplo, si tu último salario es de 10,000, te vas con 10,000. Pero si tu salario es de 30,000, pues mínimo te voy a dar 16,777 pesos, que estos 16,777 pesos, pues hablan del promedio del salario de todos los trabajadores que están dados de alta al Seguro Social, ¿no? Y se dejó en teoría, manera de constitución, como posible reforma, ¿no? Entonces, ahí no se mencionaban reglas del juego, muchos decían, pues yo gano el salario mínimo, pues a lo mejor el último mes me doy de alta como si ganara 20 y me voy a llevar esa de 16,000. Entonces, pues son todas unas lagunas mentales impresionantes que en su momento nos hacíamos, ¿no?
Entonces, bueno, pues resulta que esa reforma no se lleva a cabo, ¿no? Y pues bueno, por ahí del 30 de abril sale una reforma a un artículo de la ley del Seguro Social. Me espero a que se actualice. Reforma 2024, ¿no? Básicamente lo había puesto así, ¿no? Así estaba la del 5 de febrero, donde en un transitorio segundo decía, el salario que hace referencia el párrafo tercero del artículo 123 de la Constitución de 16,777 pesos, que equivale al salario del promedio registrado en 2023, actualizado por la inflación para el año 2024, ¿no? Y entonces, bueno, ahí en su momento así estaba, repito, la iniciativa de la reforma. Y entonces decíamos, 16,777. Por 12 meses que tiene el año me da 201,324. Y luego mencionan que las mujeres viven más que los hombres y que su promedio de vida después de los 65 años, porque también hablaba que esta reforma solamente aplicaba para ley 97, nada más. Y para las personas que se van a pensionar por vejez, que es a los 65 años, no entran de 60 a 64 años, simplemente a los 65 años. ¿No? Y entonces decían que el promedio de vida de las mujeres es de 13 años, ¿no? Entonces, multiplicando esos 201,000 por 13 años, dice que mínimo tendría que tener las personas 2,617,000 para cubrir este importe. Y eso, si la persona sigue viva, pues se extiende. O si la persona ya falleció, pues tendrías que dejar a la viuda, al viudo, a la concubina, al concubino, y en todo caso también a los huérfanos, si es que lo hay, y si no hay ninguno y existen papás, pues a los ascendientes, y entonces una bomba, que de repente decíamos, ¿qué porcentaje de las personas en este país tienen ese importe dentro de su Afore? O sea, no es ni el 5% ni el 3%, creo que hablaban del 2,5%. Entonces, ¿de dónde va a salir? Pues el gobierno tendría que estar poniendo. Recuerden que las pensiones, para la pensión garantizada, simplemente el dinero sale de tus Afores, pero cuando el dinero se acaba, porque no se regresa ni un peso para la ley 97 del estado de cuenta que aparece en tu Afore, cuando ese dinero se acaba, el que tiene que poner el dinero es el gobierno, ¿no? Entonces, hablamos de millonadas, ¿no? Que la pregunta era, pues suena bien bonito todo, el tema es de dónde va a salir, si en un principio de esta charla les mencioné, pues que casi el veintitantos, 23% del presupuesto total de egresos que tiene este país se va directamente al rubro de pensiones, sin considerar este efecto que en su momento está prometiendo el señor presidente va a otorgar. El tema es de dónde, ¿no? Y por ahí el 2000, dentro de esta reforma que se pensaba realizar, por eso tiene una tacha, no fue a nivel constitución. También mencionaba por ahí que iba a devolver al pueblo lo robado, en el cual iba a desaparecer fideicomisos, todas nuestras superutilidades que nos genera el Tren Maya, que por allá ya es fan del tren, no es cierto, no sé si es fan del tren, ¿no? Pero otro que esté generando las utilidades para alimentar este tipo de pensiones, las utilidades también que genera el Super AIFA, que no sé si ya tenga más movimiento, pero por muchos años ha estado muerto. Y él hablaba de pues, varias cuestiones de alimentar. Ahora sí que el flujo inicial de hablamos ya del tema del día de hoy, que se llama el Fondo de Pensiones para el Bienestar, ¿no? Dijo, vamos a crear un fondo donde vamos a desaparecer varias cuestiones, devolver al pueblo lo robado, de las utilidades que generan este tipo de cuestiones. Hay muchas instituciones de gobierno que le deben al ISSSTE, de ahí también les vamos a cobrar, y se va a generar un superflujo inicial, ¿no? Que ya comparando esos flujos, que hablando de millones, pues no tiene que ver nada con los billones que se alimenta directamente el tema de las pensiones, ¿no? Entonces, bueno, todo un tema de cómo se va a administrar este fondo del bienestar. Esta fue como que la primera que se tacha, dijeron, pues no, a nivel constitución no va, ¿no? Porque como que sí, ya nos dimos cuenta que está un poco complicado cumplirlas, ¿no? Entonces, bueno,
Por ahí del 30 de abril del 2024, Sí, nace, perdón, es que otra vez no avanza la presentación. ¿no se ve esta espantosa X? No. No, A ver, espérame tantito. estamos en la tabla de modificación al monto de pensión. Válgame Dios. Ahí, No se ahí me... ya está la Ah, espantosa X. bueno, esta Ajá. es espantosa X. Básicamente les comentaba que este cálculo así lo planteaba la reforma del 5 de febrero, y por eso les comentaba aquí 16.777 por 12, por 13 años. Estos son los 2 millones que en teoría se tendría que tener para poder pagar durante 13 años estas pensiones que él mencionaba, ¿no? Y básicamente así estaba, ¿no? Entonces, dice, no va esta reforma a nivel constitución, está un poco complicada cumplirla, y pues bueno, eh, por ahí nacen ciertas reformas para la ley del IMSS, donde partimos de que las pensiones, de cómo determinarlas, no se modifican. La manera o la obligación del seguro social son las que acabamos de mencionar, que son las tres: vitalicia, bueno, que esa ya ni es del IMSS, es casi casi pues llevas de tus recursos y ya te lo va a administrar directamente una aseguradora; pensión por retiro programado; y esta tablita de pensión garantizada. Siguen siendo las mismas maneras que le establece el artículo 170 y 172 de la ley del Seguro Social. No ha cambiado nada, no va a cambiar nada. La obligación del IMSS es simplemente, pues ya de acuerdo a esta tablita, tu pensión es de 7,000, de 6,000, y yo sigo siendo mi misma obligación. No tengo absolutamente nada cambió. Lo que sí cambió fue el artículo 302, ¿no? Que antes de entrar un poquito al artículo 302, quiero leer primero los transitorios, sobre todo el artículo segundo transitorio, que es una de las modificaciones que se hacen para esta ley de 1997, ¿no? A partir del 30 de abril, que ya es una modificación a ley, ¿no? Ya olvidémonos de la Constitución y todo lo que en su momento se metió el 5 de febrero. Sale este decreto, ¿no? El primer artículo transitorio dice: el presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, excepto por la reforma del artículo 39 de la ley del Infonavit para los trabajadores, de la cual entrará en vigor el primer día hábil del ejercicio fiscal. Habla un poquito de que todos los recursos generan, en teoría, un interés, y la manera en cómo se van a otorgar, porque se supone que estos recursos, no me quiero adelantar porque ese es el 302, que en su momento se va a administrar por parte de este fondo de pensiones, tendrías que entregarle un interés de los recursos que se están invirtiendo, ¿no? Pero bueno, no me adelanto, ahorita nada más es como una aclaración que en su momento se menciona, ¿no? Le acabo de cambiar al segundo, no sé si ya cambió, sino para que me vayan diciendo, ¿no? No ha cambiado. ¿Por qué será? Mejor lo voy a dejar así, sin pantalla así, y se me hace que sí cambia, ¿no? Sí, así se ve que sí tiene movimiento. Bueno, ok. Ok. ¿Qué nos dice ese segundo transitorio? Dice: el Banco de México actuará como fiduciario en el fideicomiso público, no considerando entidad paraestatal, denominado Fondo de Pensiones para el Bienestar, a que se refiere el artículo 29 de la Ley Federal, Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Para tal efecto será constituido, y aquí ya menciona quién lo va a administrar, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, por lo que únicamente le serán aplicables las disposiciones que la regulen a dicha institución, ¿no? Y te aclara, pues bueno, que este fondo de pensión es para eso, no es para el presupuesto ni para el tipo de cuestiones, ¿no? Simplemente se va a administrar este fondo de pensiones para el bienestar. Y este segundo transitorio, ¿sí se cambió? Sí, creo que sí. Sí. Tiene 4 incisos, ¿no? Donde se ataca un poquito más es el inciso C.
Dice, el primer inciso dice, el Fondo de Pensiones para el Bienestar tendrá entre sus fines recibir, es decir, recibo dinero, administrar e invertir esos recursos y entregar los recursos que les sean aportados conforme a las disposiciones aplicables. Estas disposiciones y reglas del juego al día de hoy no se han publicado. No se sabe cómo en teoría se va a administrar, de la Afore, bueno, sí, habla un poquito de las Afores que te van a estar otorgando, bajo ciertas características que ahorita vamos a mencionar dentro del artículo 302, que ese fue el que se modificó, nada más, y estos dos artículos transitorios. Dice, los recursos del patrimonio del Fondo de Pensiones para el Bienestar deberán permanecer afectos al fideicomiso e invertir en el mismo hasta que sean destinados a sus fines, por lo que no podrá utilizarse para contribuir al equilibrio presupuestario, ¿no? Que es lo que mencionaba, es para pensiones y no es para que un puente ni esas cuestiones, ¿no? Y este inciso C, que es como la clave, ¿no? Dice, el Fondo de Pensiones para el Bienestar brindará, a los institutos de seguridad social los recursos necesarios, y por ahí les puse en verde, subrayado, para procurar, o sea, no es como que ya es de a fuerza, es voy a procurar, ¿no? O sea, y esa palabra, pues bueno, es muy ambigua, de decir, yo voy a hacer todo lo posible, en pocas palabras se quiere decir eso, ¿no? Que los trabajadores que alcancen los 65 años de edad y cuya pensión sea igual o menor a 16,777 pesos, y ahí hasta pone con 68 centavos, que equivale al salario mensual promedio registrado en 2023 de los trabajadores del Seguro Social, actualizado por la inflación estimada por parte del año 2024, reciban un complemento. Ojo, aquí ya estamos hablando, no es Seguro Social, sí te dice que se va a crear un fondo de pensiones para el bienestar y este fondo te va a dar un complemento para que a tu pensión que ya se autorizó por parte del IMSS, se te va a complementar a ti para llegar a estos 16,777 si es que te aplica. Si es que en su momento hayas ganado 16,700 o más, te quedan 16,777. Si es menor, pues se te va a quedar la de tu último salario. Solamente aplica para los que en su momento tienen más y te va a complementar de acuerdo a la pensión que en su momento se te está otorgando por parte del IMSS, que en la mayoría de los casos, como les acabo de mencionar, nos vamos con esta tablita de la pensión garantizada. Simplemente te va a complementar, ¿no? Reciban un complemento a las obligaciones del gobierno federal en relación con la pensión que se obtenga, conforme a las disposiciones aplicables para que sea igual a su último salario hasta el monto descrito por el párrafo. Dicho monto deberá actualizarse el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación, ¿no? Se supone que eso es 16,000, pues bueno, cuando ya se apruebe, porque no se ha creado todavía el fondo, y ahorita vamos a estar viendo que es después del fondo 6 meses, va a empezar a operar, ¿no? Continuando un poquito con este inciso C, menciona lo anterior siempre y cuando haya iniciado la cotización en términos de la ley de seguro social, y ahí te establece un poquito que solamente aplica para la ley 97, aquí no aplica ley 73, dice que empezó a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, y también menciona a las personas de ISSSTE. Recuerden que para ISSSTE, la ley del ISSSTE de 2007 es por cuentas individuales y tiene el mismo tratamiento que la ley 1997. Sus pensiones son en base a lo que tienen directamente en sus afores. Nada más que en la ley anterior del ISSSTE se maneja mediante un artículo transitorio, que es el famoso 10º transitorio, que tiene ciertas particularidades de las maneras como pensionarte, pero bueno, para cuentas individuales también se está incluyendo esta reforma, que también tendrían derecho las personas que son cuentas individuales de la ley del ISSSTE. Ahí no tanto se dice nueva ley porque nada más hay una, nada más que el otro del tema de pensiones pasó a un transitorio, ¿no? Entonces también entran aquí los del ISSSTE.
Dice que este complemento a que se refiere este inciso es intransferible. ¿A qué se refiere con esto de ser intransferible? Que solamente nos lo van a dar mientras estemos vivos. Es decir, que cuando nosotros ya no estemos en este mundo, a la viuda no se le va a dar este complemento, a los huérfanos no se les va a dar este complemento, a la pensión para ascendientes no se les va a dar, no se va a poder transferir, simplemente se le va a otorgar a la persona cuando está viva y que en su momento tiene derecho a una pensión. Ahí termina la obligación de este complemento. Repito, este complemento es fuera del IMSS, es lo que va a administrar el Fondo del Bienestar y que en su momento te va a complementar a la pensión para llegar a este importe si es que te corresponde. Si es menos a 10,777, pues bueno, te vas con tu salario último que tuviste, ¿no? Y será exigible para los trabajadores que obtengan su dictamen de concesión de pensión, según corresponda, a partir de que transcurran 60 días constituidos el Fondo del Bienestar, ¿no? Que esto es lo que les mencionaba, ahorita les dije 6 meses, perdón, 60 días, es decir, todavía no se constituye este fondo. Cuando ya se dé, ahora sí que este fondo constituido, que ahorita vamos a estar viendo esta última cuestión del artículo 302, que desde mi punto de vista es una gandallez, se suma a todo lo que les acabo de mencionar, de las utilidades del AIFA, del Tren Maya, de todas las fideicomisos, y esas cuestiones se suman otras cuestiones que tendrían que haber pensado de dónde sacar ese dinero, pero bueno, se les ocurrió una cosa medio extraña. Entonces, cuando ya se cree este fondo, se tiene 60 días para empezar a... muchas personas se han acercado a mí y me dicen, ya voy a tramitar mi pensión por la ley 97. Pues yo les digo, pues espérate. Mira, la verdad yo no sé cómo venga, porque ahorita vamos a estar viendo unas trabalenguas que vienen aquí un poco ambiguas. Y de repente digo, pues espérame tantito, deja que se cree este fondo y pues a lo mejor ahí te alcanza un complemento. No sé hasta cuántos meses, no sé hasta cuántos años, no sé si vaya a haber una cola de tortillas desde que y al 61 días si haya una cola así para que sí alcanzo el complemento, ¿no? Y se haga un despapalle, ¿no? La verdad no sé, no han salido las reglas del juego, y es una incógnita que tenemos, ¿no? Dice que dicho complemento estará sujeto a la suficiencia del fondo, aguas con estas cuestiones, ¿no? O sea que si no hay, pues no vas a alcanzar. Y entonces la pregunta es, ¿quién va a alcanzar? Los primeros que lleguen después de estos 60 días, y cuando se acabe ya me van a decir, híjole, este mes no hubo, ven al siguiente, y de dónde va a salir el importe del siguiente, voy a desaparecer otra, o simplemente ahora sí hubo un buen de utilidades en el Tren Maya, y de ahí sí, hoy sí ven, hoy sí te alcanzó este mes. Esas cuestiones son un poco ambiguas, quedan muchas dudas de identificar si en su momento sí me autorizaron a mí el complemento, pero no me va a quedar la seguridad de que va a ser de por vida mientras yo siga vivo. Va a haber meses que sí, va a haber meses que no. Todo va en función, pues bueno, a que haya lana en este fondo, ¿no? Es a la suficiencia del fondo. Así dice a secas, básicamente, este artículo es transitorio, ¿no? Y bueno, básicamente así viene, ¿no? Entonces, en teoría, de acuerdo a este cálculo, como se menciona, se va a calcular, sería algo así. Pues yo alcancé una pensión garantizada de 7,829. Para llegar a los 16,000, pues voy a ir al fondo de reserva y que me complemente esos 16,000, porque a lo mejor yo tenía un salario de 20,000. ¿Cómo se va a hacer? No se sabe. Voy a ir directamente ya con mi pensioncita o con mi resolución, voy a ir a la Afore o me voy a ir a formar al fondo, pues que yo creo que ni oficina tiene todavía, ¿verdad? ¿A dónde voy a ir? A Hacienda, voy a ir al Banco de México, hago cola, me toca, no me toca, entonces es una incertidumbre si ese complemento me corresponde o no. Pero lo que voy a que quede claro es las pensiones por la ley 97 no se están cambiando, simplemente este complemento que te lo va a otorgar el Fondo del Bienestar que se está creando es el que va a otorgar este complemento. El IMSS no, el IMSS no se hace responsable, el IMSS sigue con las mismas
reglas del juego para determinar directamente la pensión, no ha cambiado, simplemente este complemento es un externo que sale por estas reformas que salen. El 30 de abril, que el que se modificó fue este artículo, y fue el único que se modificó, artículo 302, ¿no? Se reforman los párrafos segundo y actual, tercero del artículo 302, y se adiciona un tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno párrafos de la ley del Seguro Social para quedar como sigue. Dice por aquí, el Fondo de Pensiones para el Bienestar contará con un comité técnico, bueno, ahí te dice más o menos cómo va a estar constituido, ¿no? Dice, el instituto se coordinará con el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Comisión Nacional del Sistema para el Retiro, a efectos de emitir dentro del año de previo a que el trabajador cumpla 70 años de edad. De repente sale esta noticia y se vuelve un espectáculo, donde dicen, pues, ¿de dónde sacaremos recursos? Dicen, pues hay mucha gente que ya ni está en este mundo, la viuda ya ni está, y si está ni sabe que tiene ahí un derecho a un importe, pues ni hijos tiene. ¿Por qué no agarramos todos los recursos de las Afores, del Infonavit, de todas las personas que son mayores a 70 años? Y pues eso hablamos de casi, el importe ahorita les digo el dato, 40,000 millones de pesos aproximadamente de estas personas con una edad mayor a 70 años, que en su momento se van a extraer de tu Afore a este fondo de pensiones para el bienestar, aunado a todo lo que en su momento les mencioné. Ahora sale esta reforma del artículo 302 y también se van a sumar estos recursos de estas personas, ¿no? Y es cuando dijeron, se van a llevar mis recursos, hay que salir corriendo a que no se los lleven, ¿no? Y a lo mejor muchas personas tenían derecho a una pensión, ya analizaron y en su momento dijeron, venga por mis recursos porque se los van a llevar, ¿no? O otras circunstancias que pues, se podían haber hecho antes de retirar los recursos. Y también habla, repito, no solo de los de la Afore, también habla de los del Infonavit. Y también menciona por aquí, dice que para garantizar la imprescriptibilidad establecida en el párrafo primero del presente artículo, el fondo contará con una reserva constituida con cargo a los recursos a que se refiere este artículo y en los términos que establezca su contrato constitutivo, a fin de garantizar la suficiencia financiera para que el instituto pueda llevar a cabo, en su caso, la devolución. Ok. Anteriormente tenía una caducidad de que tú pudieras retirar estos recursos después de tener derecho a una pensión que era de 10 años, ¿no? Hoy en día ya no. En teoría ya es imprescriptible, tú puedes retirarlos y se elimina esas cuestiones de los 10 años. Pero también te menciona que de estos recursos que se están en teoría retirando de personas de 70 años, se va a crear una reserva. ¿Esta reserva para qué es? Pues de esos 40,000 millones, pues yo sé que más de uno va a venir a retirar los recursos, ¿no? Ya dentro del Fondo del Bienestar, no tanto dentro del Afore. Si tú vas a tu Afore, te va a decir, híjole, ya no tengo tus recursos, ve allá al Fondo de Bienestar, y en teoría ellos te los van a otorgar, así está establecido, ¿no? Entonces, antes de estar repartiendo esos complementos, se supone que este fondo de bienestar tiene que crear reservas para todas aquellas personas que pudieran ir a reclamar sus recursos. Entonces ya suena así como de, pues no me los robé, te los agarré prestados y si vienes por ellos te los devuelvo. Así aparentemente no hay reglas del juego, cómo te los van a regresar, a dónde tengo que ir, y varias circunstancias que, bueno, quedan dudas, pero aparentemente ahí dicen que si tú vas te los van a regresar. Que te los regresen o no, no lo sé, ¿no? Pero así está establecido este artículo, ¿no? Estos párrafos que se reforman. También menciona el artículo 302 dentro de este párrafo. Dice que los trabajadores y en su caso sus beneficiarios podrán acudir ante el instituto para acceder al mecanismo de devolución de forma permanente para recibir la pensión a que tengan derecho conforme a esta ley o en su caso la devolución de los recursos, así como los intereses que les correspondan los términos
de las disposiciones que resulten aplicables. Y esto, pues bueno, es un tema, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿por qué agarraron a las personas de 70 años? ¿No? Porque a lo mejor pues, son los que ya no van a venir a retirarlos, ¿no? Pero en verdad, uno que tiene ya un ratito dedicándose un poquito a este tema, pues son las personas que más le batallan en poder hacer realizar trámites, ¿no? Por la edad, por ese tipo de situaciones, por estar viendo, ahora ya es un trámite adicional. Imagínense, eh, yo en su momento me di cuenta que cumplían las semanas para tramitar una pensión por la ley 97 y a lo mejor es una pensión chiquita, como les mencionaba en un principio, y tengo derecho a 7,300 pesos. Pues cuando tú vas a tramitar tu pensión, lo primero que te va a decir por ahí el IMSS, pues híjole, es que tu cuenta de la Afore está vacía, ¿no? Pues no hay nada, no tienes derecho a una pensión. Entonces ahora tienes que ir a hacer otro proceso ahí al Fondo de Bienestar a decirle, oye, ¿me regresas mi dinero para tramitar mi pensión? Porque si la quiero tramitar, tengo derecho, aunque ya tenga 72 años, pero tengo derecho a tramitarla. Entonces, ese proceso es el que no es claro, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tardar ahora? Y ya ven que es burocrático esto. Pues bueno, es regresar el dinero y ahora sí volver a empezar a tramitar tu pensión, ¿no? Que es lo que se menciona ahí. O si en su momento dices, pues no tengo derecho a una pensión, pero devuélveme mi dinero, pues bueno, hacemos el mismo procedimiento, vas directamente a la Afore, la Afore te va a decir, no lo tengo, ve al fondo, se lo llevó, entonces vas a ir ahora al fondo, quiero entender que el fondo se lo va a regresar a la Afore y ahora te lo va a regresar, ¿no? Se supone que así son los procesos, ¿no? No han emitido las reglas del juego, pero es un proceso de decir, ¿por qué no te llevaste los de 30 años o los de 20 o por qué agarraste los de 70? Porque hay más probabilidades que no te los vayan a reclamar, ¿no? Y bueno, es todo un tema, ¿no? De especificar y créanme lo que es bien complicado de repente ya personas mayores que en su momento pues puedan recuperarlo porque dicen, no, mejor ya no, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, desde un punto de vista no se entiende el por qué, pero ahí está, ¿no? Luego dice, el ahorro de los trabajadores que se han transferido al fondo generará intereses conforme al rendimiento neto derivado en las inversiones. Se supone que pues este fondo va a invertir también y te va a generar un interés, ¿no? Y dice este párrafo, sin perjuicio de lo previsto en el primer párrafo de este artículo, el instituto podrá disponer sin necesidad de resolución judicial de los recursos relacionados con cualquier mensualidad de una pensión, asignación familiar o ayuda asistencial al año de calendario en que sea exigible, siempre que constituya una reserva suficiente para atender las solicitudes de devolución, que es lo que yo les mencionaba, ¿no? Pues ya me autorizaron mi complemento, pero resulta que se vinieron como 10,000 a recuperar su lana y pues ya no hay, ya superó mi reserva que tenía. Te van a decir, híjole, ya te voy a cancelar o este mes no te va a tocar ni el otro porque tengo que regresar a personas que decíamos que ya no y resulta que sí vinieron a retirar sus recursos y te voy a parar esa mensualidad o ese complemento. Entonces, pues ya el hecho de que tú te den ese complemento no quiere decir que tengas la seguridad, porque si vienen los demás por su lana, se la van a llevar y ya no te la van a cancelar, ¿no? Entonces está revuelto, ¿no? Así como que sí tienes derecho, pero en cualquier momento te lo puedo quitar porque vienen las personas, porque estoy agarrando un dinero que no es mío y en base a eso yo te estoy prometiendo algo que si vienen por ellos te lo voy a quitar porque le quité a alguien que era suyo un dinero que te estoy dando, ¿no? Digo, básicamente así, ¿no? Porque estás agarrando dinero que no es tuyo, ¿no? Y si me vienen a reclamarme, se los tengo que regresar. Y si yo te prometí algo, pues resulta que ya no te lo voy a dar porque pues ya vinieron por él y pues se los tengo que regresar, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema este de artículo 302, que es así como de si te lo doy o no te lo doy, ¿no? Y ojo con personas que están dentro de modalidad 10 o que están dentro de modalidad 40. Eh, Dentro de ciertas cuestiones menciona que estos recursos, si tú tienes más de 70 años y no eres una persona activa laboralmente mediante una relación de trabajo, se van a ir al fondo del bienestar. ¿Qué pasa en modalidad 40 si yo tengo 72 años? Pues le estoy invirtiendo y resulta
que ya se llevaron mi lana, porque realmente modalidad 40 y modalidad 10 no hay una relación laboral. Trabajador independiente, pues trabajo yo solo, no hay un patrón. Modalidad 40, pues ni siquiera hay un trabajo, ¿no? Simplemente yo estoy voluntariamente, pues aportando a lo mejor como una estrategia para mejorar a lo mejor el promedio de mi salario. Y en su momento, cuando ya vayas a tramitar tu pensión, pues no van a estar los recursos, ¿no? Pues te van a decir, es que no, ya no hay. Y luego es un tema, ¿no? Porque en modalidad 40, pues bueno, se alimenta el seguro de cesantía en edad avanzada, se alimenta el seguro de SAR, igual para modalidad 10, y entonces va a decir, entonces va a caer en la Afore o va a caer al Fondo de Bienestar si ya tengo más de 70 años. O la Afore cada que caiga el bimestre se lo va a pasar al Fondo de Bienestar por tener más de 70 años, porque realmente no soy un trabajador activo, no tengo una relación laboral, sí estoy haciendo una estrategia, sí soy un trabajador independiente, pero no hay una relación laboral. Entonces, ¿a dónde va a caer esa lana? A lo mejor si te llevas pues todos mis ahorros y lo que sigo aportando va a la Afore o va al Fondo de Bienestar. Entonces son reglas o muchas dudas que se tienen. Lógicamente, pues es un proceso que se supone que te van a regresar. Ok, estoy en modalidad 40, nada más que cuando tramites tu pensión te van a decir, pues primero dile al Fondo de Bienestar que me regrese tus ahorros y luego tramitamos tu pensión. Si soy modalidad 10, pues bueno, dile por ahí al Fondo de Bienestar que me regreses los ahorros y luego ya tramitamos tu pensión, ¿no? Entonces, sí afecta para la ley 73, porque estoy en modalidad 40 y tengo más de 70 años, mis recursos se van a ir. Y aparte no sabemos si al año 70 con un día se los va a llevar, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor yo hago un trámite a los 70 años y ya pasaron 10 días y ya no van a estar, ¿no? Entonces ahora tengo que ir para allá y luego me regreso. Entonces son reglas del juego que no han salido, que se tienen muchas dudas de cómo administrar este tipo de situaciones, y que ese fondo, pues se supone que nos los va a regresar, no sabemos cuántos días se va a tardar, cuál es el proceso que se tiene que hacer, pero también si estás creando una estrategia, hay personas que fueron a retirar sus recursos, espérate, y ya te quedaste sin pensión, ¿no? Estás en modalidad 40 y fuiste a retirar todo tu dinero de todo afuera, que porque se lo iban a robar, pues resulta que ya no tienes derecho a una pensión, porque realmente ya lo retiraste, ¿no? Y como esos casos, pues hubo muchas malas asesorías y todo el mundo dijo, es que se los van a robar. Pues no, espérate. Dice el artículo que puedes seguir haciendo tu proceso, nada más que ahora, pues el proceso es que el fondo te los regrese. Pero bueno, aquí el tema es por qué te los llevas, ¿no? Pues aparte de por qué te llevas ese fondo, no es dinero de las personas, o sea, no es del dinero del gobierno y no es dinero para que les des a otras personas, es un dinero que tiene un dueño y que en cualquier momento puede llegar a reclamarlo, ¿no? Es como cualquier banco, pues tienes una lana y pues no por el hecho de que tengas mucho tiempo de que no lo hayas retirado, pues se lo va a dar a otros, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, son reglas que están un poco extrañas. Ahí está el famoso fondo que te va a dar un complemento siempre y cuando alcances. Y si te tocó, pero ya no hay dinero, se te va a cancelar porque ya vinieron otros a retirarlo. Y eso habla un poquito de una reforma que creo que en su momento se ha querido como parchar de una decisión o una mala decisión, que yo siempre lo dije, ¿de dónde vas a sacar ese dinero si no hay? Y hoy en día se lavan las manos diciendo, pues solamente los que alcancen, pues les va a tocar, ¿no? ¿Y a quién, no? Pues si yo soy ley 97, ¿me toca? No, porque es de aquí para allá, ¿no? Y es desde que se crea el fondo, pasan 60 días y estos sí alcanzan. Y entonces aquí va a armar un revuelo, ¿no? De, pues sí alcancé, pero ¿durante cuánto tiempo? Durante que se acaben estos fondos, que repito, ahorita pues, se incrementa esto del 302, que va en función a los 70 años, para este son 75 años, que también va a aplicar lo mismo de retirar esos recursos y que lo administre este fondo. ¿Con qué claridad, con qué transparencia se va a manejar este fondo? No lo sabemos, ¿no? Son épocas electorales y luego dicen que los presidentes se llevan todo antes de que se... Bueno, ha pasado, ¿no? No digo que, no hablo políticamente, ¿no? Pero es un tema un poco complicado de entender, ¿no? Hay muchos temas, hoy en día ha crecido mucho el aspecto de la modalidad 10, referente a que sale por ahí también una reforma en materia de modalidad 10 en diciembre de 2023, donde la redacción es tan ambigua
que se da a entender que aunque tú no hagas nada, mientras tú tengas el dinero para pagar modalidad 10, puedes hacerlo. Y eso embona también porque cuando tú te dabas de alta como trabajador independiente, que eso se abre a si estás en el extranjero, se abre si eres trabajador bajo plataformas digitales, o si ejerces cualquier profesión, tú podías y en su momento se embonaba o tenías que embonar y te tenías que dar de alta cada mes dentro de los 20 días del mes anterior, ya te podías asegurar el siguiente mes. Y tenía que embonar mucho con lo que tú reportabas de los ingresos al SAT, ¿no? Se supone que tú lo que reportabas al SAT es con lo cual tú te dabas de alta como trabajador independiente modalidad 10. Cuando sale esta reforma de diciembre de 2023, inclusive ya te habilita el sistema del IMSS para que tú puedas hacer el pago bimestral, semestral o anual. Y entonces eso ya no embona con lo que realmente le tienes que entrar a Hacienda. Si todavía no sabes cuánto vas a ganar, cómo en su momento van a embonar este tipo de cuestiones, ¿no? Y te da esa, así se entiende directamente, mientras casi tengas dinero para pagar, puedes entrar a la modalidad 10. Ya no tienes que reportarle a Hacienda. El otro día fui a una plática ahí de Hacienda y les preguntaba yo, entonces, si yo me da de alta como modalidad 10, ¿ya no les tengo que pagarle nada a ustedes? Pues yo creo que no sabían nada de reforma porque me dieron una contestación y me marearon que no entendí realmente qué me contestaron, ¿no? Pero pues así está, ¿no? Pues yo puedo pagar todo el año, pues no le pago nada porque no estoy chambeando, ¿no? Es como hoy en día nadie me ha contestado cómo hago un CFDI para retención de trabajadores del hogar. No tengo idea cómo hacerlo, no lo hago porque nadie me responde o me dan una vuelta impresionante, porque realmente a lo mejor la mayoría de los patrones, pues es a lo mejor la ama de casa que no tiene ingresos, ¿no? Y si no hay un ingreso, le estoy reteniendo, no hay una actividad, o simplemente que me digan cómo, ¿no? Porque realmente no encuentro una manera de cómo yo dar a emitir un CFDI para un trabajador del hogar. Me dicen que sí, pero no me dicen cómo, ¿no? Entonces pues no los emito, ¿no? Porque realmente, pues cómo lo doy, o sea, no es un honorario, ¿no? No es, pues bueno, ahí está el tema, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy con ese tipo de situaciones es, no han emitido las reglas del juego, así está, simplemente se crea una reforma para la ley del IMSS, ya no a nivel constitución. La manera en cómo determinar las pensiones para la ley 97 siguen siendo las mismas, simplemente se añade la manera de la creación de este fondo del bienestar. Dice de manera general cómo se va a administrar, pero te aclara las circunstancias de que si no hay, pues no hay, y si alcanzas, alcanzas, y si viene otro y se lo lleva, pues también te quitan lo que en su momento es un complemento. No es una pensión, es un complemento para que llegues a ese importe, siempre y cuando ganes más de 16,777, siempre y cuando tengas 65 años de edad, siempre y cuando pertenezcas a la ley 97 para aspectos del IMSS y para aspectos del ISSSTE para la ley 2007. Así están hoy en día las reglas del juego, no se ha creado todavía este fondo, de ahí casi de córrele y a ver quién alcanza, quiero entender. Se ha emitido varias cuestiones de varios diputados que están en contra de emitir un amparo de que no, de la injusticia de llevarse recursos que no les pertenece, de estas personas mayores a 70 años. Se supone que es como lo agarro, pero lo puedes cobrar. Pero pues, sabrá Dios si realmente sea cierto. Y a lo que voy es que si estoy en un proceso de pensionarme, pues es una burocracia más alta si yo tengo más de 70 años, porque estoy queriendo ampliar mi pensión, queriendo tener modalidad 40 o ese tipo de cuestiones. Ahora tengo que irla ya primero y luego regresarlo y luego hacer un trámite de pensiones que la verdad luego no saben hacer ni un correo electrónico, ¿no? Y eso dificulta más. Y yo siempre he dicho, ¿por qué agarras a los de 70 años? Porque hay probabilidad más fuerte o en un porcentaje muy alto que no van a reclamarlos, ¿no? Que es la realidad, ¿no? De manera general, así están hasta el día de hoy las circunstancias. Quise darles como un entorno de todo lo que ha pasado en la ley 97 por derivado a este tipo de circunstancias de cómo pues ha tenido la necesidad de qué hacer, ¿no? De cómo mejorar las pensiones. Y pues bueno, ahorita lo único que yo les puedo decir es que en la mayoría de un porcentaje muy alto nos vamos a ir con esa tablita que les acabo de mencionar. En verdad, yo cada que me vienen a pedir asesorías para la ley 97, chillo.
porque luego digo, ay, híjole, es bien difícil cobrar para dar malas noticias, ¿no? Pero es que no puedo no puedo dar buenas noticias, no hay. O sea, realmente yo que les diga, te vas a ir con 16,777, pues no, si la ley no es clara, ni ellos saben ni cómo se va a administrar, yo creo que no sé hasta cuándo va a salir porque no hayan que hacer, ¿no? Realmente esas cuestiones de sí hay, pero no hay, pero sí, no, es muy complicado, ¿no? No sé si ahora sí que los revolví más o quedó un poquito más claro cómo está la situación para la ley 97. Muchas gracias, Omar. Pues mira, yo creo que pues nosotros como contadores, la verdad es que a veces queremos, digo, me refiero a quienes no vemos la parte de pensiones, o sea, de manera específica, especializada como tú, por ejemplo, que yo considero y yo les animo a que no asesoremos en esta materia si no estamos seguros. Porque les digo yo, me llegaron los clientes así mandándome su estado de cuenta y diciendo, ¿qué hago antes de que se lo roben? Yo la verdad es que no supe qué hacer, le dije, mira, yo estoy en la misma, pero vamos a revisarlo con un especialista. Entonces sí, yo les digo, les invito a que acudamos a personas que sí se dedican a ello. Como les digo, como contadores queremos abarcar y queremos hacer y queremos darle a nuestro cliente el máximo plus. Sin embargo, algo que no debemos hacer es jugar con su patrimonio. Sí, o sea, es su patrimonio. Si nosotros cometemos un error, ¿qué creen que va a pasar? O sea, es su futuro, o sea, es algo muy, muy importante con lo que no debemos jugar, ¿no? Entonces, sí, la recomendación es esta porque hay mucho que estudiar y como nos comenta Omar, todavía ni siquiera han salido todas las reglas, ya estamos confusos y todavía nos falta la otra parte de cómo se va a hacer, cómo se van a llevar a cabo estas reformas o estas disposiciones que tenemos hoy. Y que como también nos comentas, ¿no? O sea, ni siquiera la autoridad tiene idea, ni siquiera saben, no saben explicarnos, entonces ahí no hay que jugarle. Y también si nosotros estamos en una situación en la que necesitamos esa asesoría, igual acudir. De hecho, aquí ya tenemos los datos de contacto de nuestro expositor. Como les cuente, él está en Querétaro, sin embargo, ya la era digital, pues ya rompe todas esas brechas de distancia. Sí, aquí tenemos unas dudas. Bueno, primero, Erika dice que muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Erika, por estar aquí presente. Leti Guadalupe nos dice que tiene una duda y no sé si maestro Omar nos pueda asistir. ¿Con quién o a dónde podría acercarme para revisar el tema de una FORE no cobrada de una persona fallecida sin haber designado beneficiaria? Sí, bueno, aquí híjole, ese es todo un tema, ¿no? Luego depende mucho del Afore. Se supone que en Hablemos de Pensiones queremos crear mucha cultura, en verdad, de que designen un beneficiario, ¿no? Porque es todo un tema y luego nos encontramos sorpresas, ¿eh? Porque resulta que la beneficiaria era la otra o el otro. No, Pasado, ha pasado. una cosa es que en el IMSS tengas, bueno, tú eres el beneficiario de acuerdo a ley, pero en las Afores no, si tú quieres dejar tus ahorros o lo que te corresponda a un tercero, pues bueno, inclusive, pues bueno, eso se da mucho, ¿no? Y siempre invito a ese tipo de cuestiones. Hay ciertas Afores que te lo regresan sin ningún trámite, ¿no? Y si no, sé hay que interponer un recurso, inclusive por ahí te establece un requisito en el cual tú metes un recurso solicitando esta devolución de los recursos que en su momento te corresponde por ser familiar de primer grado, segundo grado, y se da un tiempo para que una persona no los reclame y automáticamente se te otorga, ¿no? Directamente. Hay ciertas cuestiones que son un poco más complicadas, por ejemplo, cuando existen papás, ¿no? Se tiene que comprobar que realmente dependían económicamente de la persona. Y luego el emitir un dictamen de ese tipo es bien complicado, ¿no? Más si ya el hijo, que en su momento a lo mejor no tuvo esposa, no tuvo hijos, a lo mejor el que pueda, si en su momento, por eso es muy importante también, si tú tienes a tus beneficiarios, a tus papás,
pues los des de alta, que les des sus servicios, y eso es mucho más fácil para poder recuperar estos recursos. Si en su momento no les diste IMSS, sí es más complicado porque tienes que meter una resolución judicial de un juez donde se compruebe que realmente dependían económicamente de ti para que en su momento es. ¿Qué es la más complicada? Lo otro nada más es meter, en algunas ni siquiera te lo piden, ¿no? Pero hay algunas afores que sí te lo solicitan como un recurso, una apelación, y tienen ciertos procesos internos en los cuales si nadie reclama, pues ahí está directamente tu dinero, ¿no? El problema es que si ya está también al fondo de bienestar, porque ya tiene más de 70 años, es otro tema, ¿no? Porque también ahí, ¿cómo voy a reclamar? A lo mejor ya tenía la manera en cómo ir con la afore, pero ahora aquel se va a hacer bien guaje, créanmelo, ¿no? Porque ya hay, para sacarlos, híjole, yo lo dudo mucho si realmente va a ser muy fácil de poder sacar ese dinero ya entrando al fondo, ¿no? Sí, muy complicado. Yo creo que hay que analizarlo, ¿no? Más a fondo. Hay que revisarlo más a fondo. También Carla nos dice que, bueno, ella dice, si me preguntan de las pensiones, pues prefiero compartir el contacto del profesor y contador Omar Luevano. Sí, desde luego yo también. Carmen Ruiz dice que es muy confuso y comenta que si das asesoría para los que ya estamos a punto de pensionarnos. Sí, claro, con gusto, ahí están mis datos. Si están fuera de Querétaro, con gusto hacemos videollamadas, las citas. Perfecto. Erika, muchas gracias. Gracias a ti. Mireya también nos dice que ya está tomando tus datos porque tiene un caso muy particular del ISSSTE. Entonces también ya está tomando datos. Héctor, muchas gracias a ti. Muchas gracias por atender esta convocatoria. Un gusto por aquí compartir, ya saben, siempre temas de calidad para todos ustedes desde Cuadrando al Círculo y Cuadra Solutions. Y mira, tenemos a Sandro que levantó la mano. Adelante, Sandro. Sí, buenas noches. Pues gracias por la plática, estuvo muy interesante. Tenía muchas dudas y ya quedar más clara. Nada más que en una, por ejemplo, mencionó 3, con las cuales se puede pensionar con ley 97: pensión vitalicia, retiro programado y pensión garantizada. ¿Cuál de las 3 es la que conviene más? Ninguna, nada, no es cierto. No, mira, pues yo creo que aquí no, aquí como que no es una elección, yo creo que es la que nos da un menos peor, ¿no? Digo, si tienes mucha lana en tu Afore, pues a lo mejor nos vamos por retiro programado, porque es de acuerdo a todo tu importe que tienes en tu Afore y a lo mejor de vida, así fue la palabra. Bueno, lo que vas a durar todavía después de los 65 años, pues te alcanza para tener una pensión a lo mejor de 12,000, de 14,000, que son por arriba de esta tablita, ¿no? Esta tablita en teoría se supone que lo vas a ocupar cuando tu retiro programado es menor al mismo, ¿no? Aguas con retiro programado porque en teoría cuando se acaban los recursos, se acaba la Afore, se acaba, perdón, tu pensión. Sí sigues recibiendo los servicios médicos, pero cuando en su momento sigues vivo y ya te chutaste la lana que tenías en tu Afore, pues en teoría tu pensión se acaba. Diferente a la tablita que sí es de por vida y que el gobierno tendría que estar poniendo este dinero, ¿no? Si tienes muchos recursos, pues a lo mejor es mejor retiro programado, ¿no? Definitivamente. Y inclusive la pensión garantizada solamente entra cuando es mayor a lo que te arroja un retiro programado, ¿no? Porque es como lo mínimo. No puede haber mínimo a eso si quieres verlo así. El retiro programado es cuando hacen un proyecto de vida. Oye, vas a Exactamente. vivir. Exactamente. Y todos los recursos que tengan, y eso les comentaba que también ya se incluye el Infonavit, lo dividen entre tu proyecto de vida, entre tu proyección de años que todavía vas a estar vivo, y esa va a ser tu pensión, ¿no? Y pues bueno, se compara con la tablita, y si es más alta la tablita, pues nos vamos con la tablita, ¿no? Entonces ahí, Sí. pues sí es como la menos, es que aquí como que no es la mejor, no es como la que nos da un poquito más, si quieres verlo así, ¿no? Pero ya haríamos ese ejercicio de cuál será la conveniente si nos vamos por una o nos vamos por la otra, ¿no? Pero ya es Dependiendo. dependiendo los recursos que tengas ahorrados en tu Afore. Exacto, es como hacer un traje a la medida porque en este caso tiene mucho que ver nuestra historia laboral. Por ejemplo, comentabas lo de, puedes estar con tu número de seguridad social que dice 97, pero realmente comenzaste una vida laboral en donde había retenciones, cuotas, etcétera, posterior. Eso ya lo cambia también, ¿no? Ajá. Entonces, ¿alguna otra duda, alguna pregunta?
algo que quieran comentar. Yo, por ejemplo, ahorita me quedé también sorprendida con el Infonavit. O sea, quien no ha ejercido su crédito, pues ya lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer, ¿no? Como dices, un terreno o algo, pero ya, sacar ese recurso. Sí, porque no, así creías que te va a mejorar tu pensión, no. Entonces mejor ocúpalo en algo, ¿no? De que se lo des a gobierno, pues mejor ocúpate un terrenito. O ya ven que está esos del súper, hay muchos ya productos de Mejoravit, se llama, que te prestan en Ujú. base a tu ahorro. Ni siquiera es un crédito, porque es tu lana que tienes ahí, ¿no? Es como sacarla, ¿no? Mejor sacarla, ¿no? Sí, como dice Jackie, es el de mejorar la casa. También, pues se tiene esa opción. Hay que aprovecharlo ahí sí. Y pues bueno, ¿alguna otra pregunta, algún comentario? Con gusto aquí nos podemos seguir. Muy bien. Bueno, si ya no tenemos más, amigo Omar, te voy a retirar tu presentación. Ya espero que hayan tomado nota y si no, pues bueno, adelante, porque quiero compartirte este agradecimiento por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, 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 gracias por esta participación en Aprendo con Cuece. Aprendo con Cuece es una de las 3 charlas que tenemos en nuestro club de Cuadrando al Círculo al mes. Y es cuando precisamente tenemos algún invitado o alguien, por ejemplo yo, damos una charla en la que vemos un tema, ¿no? Entonces, pues mil gracias. Gracias a todas las personas también que atendieron este llamado, que están aquí y que estamos aprendiendo y que nos estamos preocupando por nuestro futuro, que pues sí es, creo que sí hay que preocuparnos, pero mejor ocuparnos. Y qué bueno que están aquí para que podamos tener esta idea de todo lo que viene, estar preparados y asesorar también correctamente a nuestros clientes. Les digo, pues, verlo mejor con los especialistas. Muchas gracias a ustedes, Mireya, Jackie, como siempre por aquí presente, Carla, uno de los mejores contadores de México, felicidades. Ay, muy bien, muchas felicidades, muchas felicidades. Y ¿qué Gracias, más? Sí, Carlita. siempre muy nutritivos, claro que sí. Pues muchísimas gracias, 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 gracias por estar aquí presentes esta noche. Amigo Omar, otra vez nuevamente gracias y pues ahí estamos, ¿no? Estamos en contacto. No, pues muchas gracias a ti, amiga Jazz, por la invitación y bueno, muchas gracias a todos por su presencia y estamos para servirle lo que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias a todos, que estén muy, muy bien. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego.